Muy buenos días, hermanos queridos. ¿Cómo están? Qué bueno, me alegro. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por tener esta oportunidad de ser edificados por lo que Dios nos dice. Y bueno, queremos ser guiados por Él. Nosotros hemos estado enseñando hace ya bastante tiempo, Primera de Juan, y probablemente han notado que el tema del amor al prójimo aparece una y luego aparece de nuevo y aparece otra vez más y seguirá haciéndolo. Y de hecho seguirá siendo un tema siempre en la vida de la iglesia, independiente de lo que estemos estudiando. No es extraño escuchar a personas decir que en aquella iglesia en la que estuvieron antes no había amor. Pero yo he escuchado decir que, algunas personas decir que en esta iglesia no hay amor. Y escuchar eso es alarmante, es preocupante, es triste. Quizás porque ese hermano que dijo eso no entiende lo que es el amor, o quizás porque la iglesia en general efectivamente no entiende y no practica lo que es el amor. Mi opinión es que en toda iglesia hay hermanos que aman de forma ejemplar, hay hermanos también que necesitan perfeccionarse, madurar en el amor, y hay algunos que simplemente no conocen el amor de Dios. Clasificar a la iglesia entera como un solo grupo y decir que no tiene amor o que sí tiene amor, para mí es difícil. Pero lo que sí sé con seguridad es que constantemente tenemos que estar revisando, viendo nuevamente temas como y comprobar si estamos amando a nuestros hermanos como la Biblia enseña. Y es lo que quiero que hagamos hoy, que nos planteemos esta pregunta. ¿Amamos a nuestros hermanos? ¿Amamos a nuestros hermanos? Y para responder esto quiero que vayamos a Primera de Juan y vamos a ir al capítulo 3, a los versículos 14 al 16. Primera de Juan capítulo 3, versículos 14 al 16. Voy a leer el texto y luego vamos a orar. Dice así la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Oremos. Amado Padre, te rogamos que en esta mañana, en este lugar, tú nos guíes para que podamos entender, Señor, lo que tú nos estás diciendo, para que podamos, Señor, no solamente aprender y entender cosas, sino que aplicarlo a nuestra vida, que entre a nuestro corazón, que lo podamos practicar con nuestros hechos, con nuestras manos, con nuestra boca, con todo lo que incluso pensemos. Padre, te ruego que transforme nuestras vidas, que nos perfecciones hacia tu imagen, hacia la imagen del Señor Jesucristo, que seamos como Él, Señor, que sea el Espíritu Santo guiando y abriendo nuestros ojos. Te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. Bien, lo que pretendo que hagamos hoy es que respondamos 3 preguntas en base a este texto que acabamos de leer y que serán respondidas en base al amor que tenemos. Entonces vamos a ver 3 preguntas que serían: la primera, ¿cómo sabemos si tenemos vida en Cristo? Eso va a ser respondido en base al amor. Segundo, ¿cómo reconocer al que no tiene vida en Cristo? Y tercero, ¿cómo reconocer el amor de Dios? Y el versículo 14, ahí la pregunta es ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Ni siquiera si somos buenos creyentes, creyentes ejemplares, sino que simplemente saber si ya no estamos condenados al infierno, sino que hemos pasado de muerte, de condenación eterna, a vida eterna. Y la respuesta en este pasaje es que podemos comprobar si somos hijos de Dios en el amor que tenemos por los otros hijos de Dios.
Así como podemos comprobar que una persona está viva por los latidos de su corazón, también podemos comprobar que una persona tiene vida en Cristo, en el hecho de que su corazón late para Cristo, sus manos se mueven para Él y con todo su ser obedece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La idea que plantea acá el apóstol Juan es lo que dice, lo que había dicho un poquito antes, en el capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan 2, 3, hay un poquito antes, si están con sus Biblias o en las pantallas quizás. ¿Sí? 2, 3, gracias. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y también, como hemos visto según Primera de Juan, que el mandamiento principal, ¿cuál es? El mandamiento que nos ha dejado Jesucristo es amarnos unos a otros, amar a nuestros hermanos. Y que a través del amor a nuestros hermanos estamos demostrando algo. Cuando amas a tu hermano estás demostrando que amas a Dios. Ahora bien, Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y eso es lo que dice Jesús. No es que lo diga Juan y a él se le ocurrió, obviamente lo movió el Espíritu Santo, pero ya lo había dicho Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 24. El Evangelio de Juan. Y dice así, 5:24, de cierto, hablando Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pero ha pasado de muerte a vida. No vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Antes nosotros estábamos muertos espiritualmente, no simbólicamente, estábamos muertos espiritualmente, y al igual que todos los demás, íbamos camino a la muerte física. Porque así como está establecido que todos mueran, también está establecido que venga luego el juicio de Dios. Y aquellos que han creído en Jesucristo y en el Padre que lo envió, tienen vida eterna. ¿Qué significa eso? No serán condenados. Y les pregunto también, ¿puede alguien pasar de muerte a vida por sus propios méritos, sus propias fuerzas? La respuesta es que no. Primeramente, la persona que está muerta no puede darse vida a sí mismo. Así como Lázaro no resucitó a su propio cuerpo porque se esforzó demasiado en resucitar, no podía, estaba muerto. Lázaro resucitó porque Jesús en este caso le dio vida. Segundo, el único que podía librarnos de la condenación al pagar el precio era Jesucristo. Ningún otro. Pablo no lo podía haber hecho, Pedro no lo podía haber hecho, solamente Jesucristo. Y lo hace no porque seamos dignos de ser salvados, sino que pasamos de muerte a vida por gracia. Es decir, como un regalo que no merecemos. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, en el versículo 5. Tercero, esto ocurre por la misericordia de Dios. Dios es consciente de quién eres, de nuestra condición miserable, que somos incapaces de darnos vida, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, y de pura compasión Él decide enviar a su Hijo Jesucristo. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por eso, ¿cuál es la razón por la que Dios nos salvó? ¿Por qué quiso? Porque Él quiso, por su misericordia. Y cuarto, esta vida logra ser una realidad en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo, que hace real el hecho de que ahora no estemos condenados y no estemos muertos espiritualmente, rechazando a Dios, ciegos a la persona de Dios, sino que lo podamos ver, lo podamos seguir, podamos vivir para Él. Nos da vida. Así que resumiendo esto, nosotros éramos incapaces de pasar de muerte a vida. Dios el Padre, en su amor y misericordia, quiere que tengamos vida. Tercero, Dios el Hijo, en su gracia,
da su vida para que pasemos de muerte a vida. Y Dios, el Espíritu Santo, hace esto una realidad. No es solamente algo que entendemos, que aprendemos, que leemos en un libro, sino que es algo que en nosotros está ahí, un hecho, que ahora tenemos vida. Nos da vida su Santo Espíritu. Ahora bien, uno podría decir, conozco esto, lo he estudiado, la teología de pasar de muerte a vida, lo que enseña la Biblia sobre la salvación. Me lo sé de memoria. Y eso está bien, está maravillosamente bien, pero lo que está tocando acá el versículo que estamos leyendo es cómo sabemos que tenemos vida. No en la teoría, sino que en la práctica. Y la respuesta es que sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. La palabra amor acá es diferente al amor que tiene un hombre enamorado de una mujer, o una madre que ama a su hijo, o una persona que ama a su amigo. Este amor del que se habla acá no comienza en base a ningún sentimiento, ni ninguna atracción física, ni ninguna relación familiar, sino que es el amor de alguien que escoge amar a otro independiente de que esa persona sea merecedora de ese amor o independiente de lo que me pueda ofrecer. Es un amor que dice, voy a amarte. No dice, tienes que ganarte mi amor. Y en este caso, el amor del que se habla acá es la palabra en griego ágape y el verbo agapao, que significa amar. Y recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Y este amor es el mismo que tiene Dios por nosotros. Cada vez que la Biblia dice que Dios nos ama, es precisamente esta palabra, ágape. Es el amor que tiene Dios. Entonces, cuando Primera de Juan 3:14 nos invita a amar a nuestros hermanos, nos está invitando a tener la misma clase de amor que tuvo Dios y que tiene Dios por nosotros. El amor que tuvo Cristo por nosotros. Miren, Efesios 5:1 dice así: sed pues, y ustedes tienen que ser imitadores de Dios como hijos amados. Todos tenemos que ser imitadores de Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor. Así que el amor es entregarse a uno mismo por otro. Pero acá en Primera de Juan 3:14 se habla del amor como una práctica continua, no como aquel que ama una vez, sino que aquel que tiene un hábito en su vida de amar. Ahora bien, evidentemente, hay momentos en que no actuamos con tanto amor, como hubiésemos querido, o derechamente se nos quedó el amor en la casa hoy día. Y evidentemente seguimos cayendo en pecado, pero no viviendo en pecado. Y el tema de que el amor sea un hábito, o como dice Efesios, andar en amor, es considerando esto, que buscar que el cristiano sea 100% amor, perfecto en eso, es exigirle demasiado a un cristiano. Pero buscar en el cristiano que el amor sea una práctica continua, día tras día, aunque haya caídas, es algo completamente razonable y es bíblico. Y puede que haya momentos en los que el hábito de amar se pierda. Pero el verdadero Hijo de Dios anhela recuperar eso, que vuelva ese amor. Ama amar. Pero aquel que no está amando y no desea amar, no le interesa, es porque en verdad no ha pasado de muerte a vida. Que después el mismo versículo dice que permanece en muerte. Y si tú ahora estás pasando por un momento en que si te pregunto si amas a tu hermano, no sabrías bien cómo responder. La respuesta es que ames a tu hermano y que los ames por los medios que tengas. Si puedes reunirte con los hermanos el día domingo, congrégate. Si puedes quedarte a conversar incluso después, hazlo. Si puedes participar en las reuniones que se hacen en la semana por videollamada, excelente, bien. Es también una forma de demostrar que nos interesan los demás, que los amamos también.
O participa más activamente en el grupo de WhatsApp, si todo esto se te complica también. O llama a tus hermanos en la semana. O envíales mensajes, te estoy dando varias alternativas. Y si todo esto no lo puedes hacer, recuerda que todo esto debe ser cubierto de oración. Ora por tus hermanos. Pero hacerlo como una práctica. Y deseando cada día hacerlo mejor, orando para que el Señor me ayude, me transforme para amar más a mis hermanos. Aquel que simplemente no desea tener comunión con sus hermanos es una señal de que algo anda mal y que necesita cambiar. Tienes que anhelar un amor que sea entrañable, que significa que está dispuesto a sobrepasar los límites, que está dispuesto a abrir sus entrañas, capaz de dar sus órganos al que tiene necesidad de ellos. Y la Biblia habla del amor entrañable. Pero esto no comienza inmediatamente por sacarse los intestinos, sino que parte por lo que es pequeño. Dar unos minutos de tu día para escuchar a otro. Una pequeña ayuda al que lo necesita. Una invitación a comer, a conversar, aunque no sea para tirar la talla, sino que más bien para incluso llorar con el que quizás, si no fueras hermano de la misma iglesia, nunca hubieras hablado. Pero por amor somos movidos a acercarnos a personas que no son de nuestra generación, que no tienen nuestros gustos, que sus historias son distintas, sus contextos son distintos, pero Jesucristo murió por él. Dios lo amó y somos llamados a amarlo también. Si Dios lo amó, yo también lo voy a amar. Por eso a mí no me causa nada de gracia que haya cristianos que no les interesa la iglesia ni la comunión con la iglesia. Como si a Dios no le importara. Como si un papá tuviera algo así como 5 hijos, pero ellos no hablaran. No compartieran entre sí. No quisieran cenar juntos. Uno de ellos ni siquiera sabe cómo se llama el más chico. Eso sería alarmante para el papá. Bien, para Dios es alarmante que sus hijos no tengan comunión entre sí. Y el llamado es a que nos amemos. No simplemente porque nazca de nosotros, sino porque es un mandamiento de Dios hacerlo. Primera de Juan 3:23, en nuestro pasaje un poquito más adelante, dice, y este es su mandamiento, el mandamiento de Dios, el mandamiento de Jesucristo, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Como nos ha aconsejado, como nos ha dicho que nos conviene, no, como nos ha mandado, dice. Y quiero ser lo más realista y compasivo acá también, y compasivo también conmigo mismo, que para algunos es una lucha. Alguno podría decir, ¿cómo puedo amar a mis hermanos si en el pasado sufrí tanto por culpa de uno de ellos? ¿Cómo puedo amar a mis hermanos si a mí nunca me han amado? ¿Cómo puedo amar a mis hermanos si ninguno de ellos se toma la molestia de siquiera llamarme en el momento más complicado de mi vida? Yo no siento que ellos me amen. Ese que está ahí ni siquiera se lo merece. Y más preguntas como estas. Y son asuntos que tienen que conversarse. Cada uno es complicado, difícil. Hay lágrimas de por medio. Probablemente en cada uno de esos casos sean todos complicados. Pero dije que también quería ser realista con esto. Y la realidad es que Jesucristo manda que nos amemos, así como Él nos amó. Así que quiero nuevamente entregar una definición de lo que es el amor. El amor es entregarse a sí mismo por otro en una práctica continua y siguiendo el ejemplo de Dios. En mi definición de amor yo incluyo la palabra Dios. Y yo creo que en cualquier diccionario que no sea cristiano, la palabra Dios debiese aparecer ahí en la definición de amor, porque Dios es amor. Y miren cómo lo define la Real Academia Española. Amor es el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia,
necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Esta definición no menciona a Dios, pero sí considera la insuficiencia. Lo pueden buscar también ustedes en internet, la RAE, la definición de amor, menciona la insuficiencia en la que se encuentra la persona que ama. No menciona a Dios, pero menciona la insuficiencia de nosotros, la necesidad que tenemos de otro ser, que nosotros sabemos que solamente puede ser Dios, el único suficiente, el único que consigue que ninguna religión, ni ideología, ni corriente política o filosófica pueda lograr, el único que consigue perdonar nuestros pecados y amarnos sin ninguna condición. Este mundo puede amar, pero separados de Dios, nunca experimentarán el verdadero gozo de amar a aquellos que no se lo merecen. Y el gozo también de perdonar a otros y de ser perdonado. Porque el amor no es algo que consiste en hacer solamente cosas por otro, sino que también consiste en perdonar a aquellos que nos ofenden. Yo creo que no. Pero aquellos que hemos creído, que hemos sido perdonados por la sangre de Jesucristo, nos gozamos eternamente en que Dios nos perdona. Y ahora nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos como Dios lo hace, incluso a nuestros enemigos. Pero el problema acá es el orden de las prioridades. Como si alguna persona fuera muy capaz de amar a los perdidos, amantes del evangelismo, amarlo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, en el versículo 15, está Jesús hablando con Pedro, y Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Como si estuviera diciendo, si realmente me amas, entonces demuéstramelo amando a aquellos que yo amo. Y da la vida por ellos como yo la di por ellos. Cuídalos a ellos, al rebaño mío, que yo amo, dice Jesús. Por eso, cuando leemos 1 Corintios 13, en el versículo 3, dice algo que podría parecer confuso. Que si no entendemos bien qué es el amor, y que este amor tiene que partir por los que Dios amó primero, nos cuesta entender este versículo. Miren, 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, maravilloso. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¡wow! Y no tengo amor, de nada sirve. Y yo creo que aquel que reparte todos sus bienes a los pobres, evidentemente tiene amor. Eso yo no lo niego. Pero 1 Corintios gira en torno al tema que es la iglesia, los hermanos. Entonces la idea acá es la de alguien que ama mucho a los pobres y que es capaz de incluso amar tanto su testimonio, su fe, que incluso para ser quemado vivo, pero que no ama a la iglesia. Así que si yo amo a todo el mundo, pero no tengo amor por mi propia familia en la fe, de nada sirve. A eso se refiere. Y me estoy engañando a mí mismo pensando que estoy haciendo las cosas bien. De hecho, una forma de amar a aquellos que no son creyentes es mostrándole el amor de Dios a través de cómo la iglesia se ama. Por eso 1 de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos, este es como un pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En el mundo hay muchísimas personas que nunca van a tomar una Biblia, pero que tendrán muchas oportunidades para ver a Dios a través del amor que la iglesia tiene. Y que apunta al amor más grande que Jesucristo tuvo por cada uno de nosotros. Si amas a los perdidos, entonces, si amas al mundo, si amas el evangelismo, ama a la iglesia. Ama a la iglesia. Es por una cosa lógica. La gente tiene que ver el amor a la iglesia.
Entonces, si nos aferramos al texto que estamos viendo hoy día y nos planteamos la pregunta que les dije inicialmente, ¿cómo sabemos si tenemos vida en Cristo? La respuesta sería en que amamos a los hermanos. Ahora la pregunta que nos hacemos después de esto es ¿cómo reconocer al que no tiene vida en Cristo? Y la respuesta es, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y acá la idea es la de confrontar no a aquellos que están fuera de la iglesia, sino que aquellos que están entre los hermanos, no en el mundo, sino que entre nosotros. Porque si lo analizamos bien, si leemos bien con cuidado, el que permanece en muerte no es hijo de Dios. Y tampoco tiene hermanos en la fe. No es hijo de Dios. No le podemos pedir a una persona que no tiene fe alguna en Jesucristo que ame a sus hermanos cristianos. No tiene hermanos. Y a ellos debemos pedirle primero que se reconcilien con Dios, creyendo en la obra de Jesús, y que se arrepientan por sus pecados. No que amen a sus hermanos que ni siquiera tienen todavía. Así que la situación que se plantea acá es más bien la de decir algo como tú, que estás entre nosotros, y que cuando te diriges a los demás le dices hermano tanto, hermana tanto, ¿realmente amas a aquellos a los que les dices hermano? Y la idea acá no es la de alguien que alguna vez se enojó con su hermano una vez o no le agradó una actitud, sino que es la idea de alguien en la que la ausencia de amor es algo habitual y que continuamente hace esta separación. A todos estos los amo, pero a este no. Con este la cosa es diferente. Y por todas estas razones, por todas estas razones no lo amo. A ese, nunca podré amarlo. Ahora bien, uno podría decir, claro, a este no lo amo, pero eso no necesariamente es malo. No quiere decir que lo esté aborreciendo por eso, que suena feo, aborrecerlo. No amar, podría yo decir, es simplemente algo no bueno. Es algo que entraría en la categoría de neutral. Ni fu ni fa. Y si lo vemos como un razonamiento del momento, podría tener sentido. No es tan grave como aquel que mata a otra persona. Y eso tiene sentido, claro. Pero el asunto es que tanto el homicidio, incluso el homicidio, como el hecho de no amar a quien es tu hermano, en la fe, son construidos con el mismo material. El versículo 15, ahí en 1 de Juan 3, que es nuestro texto, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es como decir, yo planté esta semilla y la semilla se llama no amor, así se llama, es una semilla de no amor. Pero esa semilla crece y se transforma en una plantita y esa plantita se llama aborrecimiento. Y esa planta crece y se transforma en un árbol y ese árbol se llama homicidio, asesinato. Pero la semilla que planté inicialmente simplemente se llama no amor. Y cuando un verdadero hijo de Dios nota esa semilla en su corazón que está brotando ahí, tiene que sacarla de inmediato. Aquel que nota que ese no amor se está desarrollando, incluso sabiendo que apunta a algo más grande, a un árbol más grande, y que riega esa semilla incluso de no amor, alimentando lo que ahora ya es odio, y que no se está comportando entonces como un hijo de Dios. Necesita esa persona cambiar urgentemente. Y si aún sabiendo eso no lo desea cambiar, no le interesa, está bien así, le da lo mismo a la persona que no ama, se siente tranquilo aborreciendo, que también se podría traducir como despreciando, aborreciendo, despreciando también, despreciando a ese que el domingo llama hermano, es porque en verdad no es un hijo de Dios. Y necesita arrepentirse y creer en Jesucristo para salvación. Claro, puede que se deba también a la inmadurez o a un periodo de flaqueza espiritual. Pero el verdadero cristiano no puede dormir tranquilo
despreciando a otro cristiano. Eso es permanecer en muerte. Y cuando ese no amor crece, se transforma en algo que si no hubieran leyes en contra del asesinato y se dieran todas las circunstancias para hacerlo, lo mataría. Que es precisamente lo que le pasó a Esaú contra su hermano Jacob, a quien aborreció en Génesis 27:41. Génesis 27:41 menciona que solamente Esaú, porque no fallecía, porque no había muerto su papá, no mataba a su hermano. Pero que apenas muriera su padre, iba directo a asesinar a Jacob, que era su hermano, y claramente no lo amaba. Y como se dio una circunstancia compleja y no había amor, el camino se abrió sin obstáculo hacia el odio y hacia el asesinato. Que claro, si bien nunca se concretó, en el corazón de Saúl y a los ojos de Dios, él era un homicida. Tenía esa semilla. Ahora, uno podría decir, bien, esto es algo que puedo ir quitando con calma. ¿Ya? Mañana empiezo a sanar todo esto. Una semilla no se transforma en árbol de un día para otro. Pero cuidado con eso, porque esta semilla sí lo hace. La ausencia de amor se puede transformar en el peor aborrecimiento de un momento a otro. En la Biblia se cuenta la historia de un hombre que se llamaba Amnón y que dice la Biblia que estaba enamorado de su hermana. Esto está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13. Miren, si quieren vamos allá. De Samuel, capítulo 13, versículo 1. También ustedes lo pueden ver en las pantallas. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella otro, Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía difícil hacerle cosa alguna. Había amor, y se relata luego cómo se arma una estrategia para que finalmente Amnón pueda cumplir lo que quería, que era concretar este amor a su hermana, teniendo lo que en su mente podría ser lo más hermoso, lo más maravilloso, tener relaciones sexuales con ella. Entonces, él le invita a esto, pero ella no quiere. Y en el versículo 14, ahí mismo, en 2 de Samuel 13, 14, dice: mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. En otras palabras, abusó de ella. La violó. En el versículo 15 dice: luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y así en cosa de minutos, el amor se transformó en el más repugnante aborrecimiento. ¿Por qué? Porque no estaba construido con el material bueno que es el verdadero amor de Dios, que es puro, sino que estaba construido con el amor del placer sexual, con el amor que quiero para mí mismo simplemente, que pensaba que si tenía relaciones con ella todo sería maravilloso. Y que cuando se dan cuenta de que el sexo cubierto de pecado no es más que un placer que luego se desvanece y deja un vacío más grande que el que había al comienzo, se transforma ese amor en desprecio y odio hacia la persona que supuestamente amaba. Si amas a una persona por lo que es su apariencia, eso es un amor que puede desaparecer, se desvanece. Si amas a una persona por lo que ella puede hacer por ti, saldrás decepcionado. Si amas a una persona para aparentar algo o para aprovecharte de esa persona, eso se destruirá y quedarás con un vacío más grande que al comienzo. Incluso podrías terminar odiando a esa persona. ¿Cuánto no se ha visto personas que amaban y que luego terminan? Si es así, ese amor es bendecido por Dios. Y cuando todo amor que tenemos, ofrecernos y que debemos valorar, es un amor que tenemos que cuidar.
Por eso ten cuidado si hay nunca ha nacido de nuevo, sino que permanece en muerte. Ahora bien, quizás el pecado en tu vida no es precisamente Dios. Y que si sigues viviendo así, practicando eso, es porque en verdad no eres hijo de Dios. Primera de Juan insiste en eso. Y consideren también que ese hermano que estás aborreciendo podría incluso ser parte de tu propia familia. Toda esa ira. ¿Apareció mágicamente toda esa agresividad? No, lo único que pasó es que se rebalsó un vaso que ya estaba lleno. Imaginen que tengo acá un vaso lleno de agua, tengo acá uno, pero si no quiero mojar todo. Y lo agito fuertemente y se derrama agua. ¿Por qué se derramó agua? Claro, uno podría decir porque lo agité. Por eso se derramó agua. Hubo una circunstancia que hizo que se derramara, pero tenemos que considerar también esto. Se derramó agua porque el vaso tenía agua. No tenía leche, no tenía bebida, tenía agua. Entonces, cuando nosotros derramamos ira de forma descontrolada contra una persona, incluso nuestro hijo, es porque éramos un vaso repleto de ira. Y que ocurrió algo para derramarse, o al menos no tanta. Ahora yo les digo, si un hermano comete una falta contra ti, o contra mí, y yo estallo en ira, es porque mi corazón estaba repleto de ira. Y se derramó esa ira. O mi corazón estaba repleto de aborrecimiento por esa persona y se desparramó ese aborrecimiento. En medio de las circunstancias complejas es cuando se nota realmente qué es lo que tenemos adentro, qué es lo que hay almacenado en nuestro corazón. Yo te aconsejo hoy que busques que sea amor lo que se derrame. Y también consideren lo que dice Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 21 dice, oísteis, hablando Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, que significa no asesinarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bien, pero miren lo que dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, porque es la misma semilla que se plantó al comienzo. No caractericen su vida por actitudes como esta. No sean reconocidos por actitudes de desprecio a otro. Y véanlo también de esta forma. Quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir ahora. Hay cristianos que se relacionan mucho con la política, que incluso algunos se reconocen con el desprecio a otras personas que piensan diferente. El cristiano que se reconoce de derecha está mucho más expuesto a terminar llamando a los de izquierda necios. Y el que se reconoce de izquierda está más expuesto a guardar odio contra los de derecha, ignorando que entre esas personas hay hermanos. Hay creyentes que han llegado a conclusiones diferentes en ciertos temas, siempre y cuando, por supuesto, no afecten los principios bíblicos. Pero en un país con una política tan agresiva, es mucho más fácil llamar necio a los que piensan diferente o incluso algo peor, y con eso despreciar a tu hermano sin darte cuenta. Pero quizás ese hermano que leyó o escuchó tu comentario sí se dio cuenta y se sintió aborrecido. Pero en fin, guardémonos de los ídolos, no solamente en la política, sino que en todo aspecto. Los ídolos nunca se construyen del mismo material del que está hecho el amor de Dios. Nunca. Y que en situaciones así no se derrame aborrecimiento. Cuando te encuentres con alguien que piensa distinto, en política o en cualquier cosa, que no se derrame odio, se derrame amor, misericordia, gracia de Dios. Ahora bien, uno no alcanza la salvación, o como se dice, uno no pasa de muerte a vida por mostrar amor. Quiero que también quede claro esto, que tener una vida caracterizada por el amor es la consecuencia de una vida salvada por la sangre de Cristo. No heredamos el reino de Dios
por abstenernos del odio. No, el reino de Dios es para los que han creído en el nombre de Jesucristo, en su obra. Lo han reconocido como Señor, Salvador, Dios en sus vidas. Y que ahora el Espíritu Santo mora en ellos para siempre. Y por tanto ya no viven para el pecado, sino que viven para servir a Dios, adorarle, tener comunión con los hermanos. ¿Y cómo se construye esa comunión? ¿Cuál es el material de esa comunión? El amor. El amor, hermano. Pero hay personas que se hacen llamar cristianas, pero que caracterizan su vida por pecados, entre los cuales está el aborrecimiento y la ausencia de amor, que a los ojos de Dios son homicidas. Y la invitación para aquel que se está dando cuenta de que se ha estado engañando todo este tiempo, no es a irse de acá, a salir e irse a casa indignado. No, sino que es a reconocer que lo que realmente creía, que era verdad en mí, no lo era. Pensé que realmente había rendido mi vida al Señor, pero en verdad nunca lo hice. Pero ahora lo voy a hacer. Querido, amado, ven a Jesús. Ve a Jesús. Así que resumiendo hasta acá, las preguntas son estas. ¿Cómo sabemos si tenemos vida en Cristo? Porque amamos a nuestros hermanos. ¿Cómo reconocer al que no tiene vida en Cristo? No ama a su hermano. Pero ahora la pregunta es cómo reconocer el amor, cómo identificar el verdadero amor. ¿Cómo sé que en verdad estoy amando? Y la respuesta en 1 de Juan 3:16 es esta. En que Él, hablando de Jesucristo, puso su vida por nosotros. Así se reconoce el verdadero amor. En esto hemos conocido el amor, dice el versículo 16, en que Él puso su vida por nosotros. Cuando hables con cualquier hermano, recuerda esto: Jesús puso su vida por él, por ella. Cristo mostró misericordia en la cruz por él. Jesús soportó en la cruz toda la ira de Dios por el pecado para salvarla a ella. Y en última instancia, pensemos que con esa persona voy a pasar toda la eternidad, para que nos vayamos acostumbrando. Dios, el Padre, mostró el amor con esa persona, como dice 1 de Juan 4:9, ahí un poquito más adelante, mostró el amor en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viva esa persona por Él. Y uno podría decir, claro, pero esa persona a mí no me ama. Pero bueno, Dios nos amó sin que nosotros la amáramos. ¿Dios te amó porque tú lo amaste? No, Dios te amó independiente de eso. 1 de Juan 4:10 dice, el siguiente versículo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Así es el amor. Él nos amó a nosotros sin que lo hubiéramos amado y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por tanto, el amor que tenemos que tener a los hermanos, aquellos que están acá, nosotros reunidos, aquellos también que están viendo la transmisión, que son de acá de esta iglesia, o incluso cualquier hermano que sea de otra iglesia, que si está de visita acá también, tenemos que amarlo. Buscar amar a los hermanos independientemente de si ellos nos aman a nosotros. Y hay personas que están dispuestas a amar a los que no los aman, pero siempre que puedan obtener algo a cambio de ese amor. Pero Dios nos amó sin que nosotros le diéramos nada que Él tuviera antes o que Dios necesitara. Nosotros no le dimos nada que Él no tuviera. Hay personas que están dispuestas a amar a otra persona, claro que no la ama, pero porque le atrae su forma de ser, su apariencia, su personalidad, su aspecto físico. Pero Dios nos amó a nosotros sin ningún atractivo. Éramos horribles a los ojos de Dios, llenos de pecado. La Biblia dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que vio pecado. Y esa es la clase de amor que tenemos que mostrar. Un amor que no busca nada a cambio y que ama a pecadores.
Y finalmente Juan 3:16 dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Un consejo. Siempre que recuerden textos como Juan 3:16, muy conocido, recuerden también Primera de Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Probablemente ya lo conocen. Algunos se lo saben incluso de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice Primera de Juan 3:16? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Estarías dispuesto a sacrificarte por algún hermano? Quizás no. No es fácil imaginarse una situación así. Salvo quizás el que ve muchas películas. Pero estando en algún momento que sea de vida o muerte, la situación es diferente. Pero creo que podría ser un buen motivo de oración, hermano, que ores para que cuando llegue ese momento de semejante calibre, puedas estar preparado para dar tu vida por otro que no se lo merece, pero que lo amas. Pero ojo, dar la vida por otro hermano no significa que tuviste una vida caracterizada día tras día por el amor. El llamado acá es a que tengas toda una vida, no solamente tu muerte, sino que toda una vida caracterizada por el amor a los hermanos, quizá en cositas chiquititas, como quedarse siempre a saludar después de la reunión, como cositas quizá más considerables, como ayudar al hermano que tiene necesidad, al que está dolido, al que está triste, que necesita consuelo, que lo veremos también en cuanto a lo que es material la próxima semana. O incluso también cosas enormes, como dar la vida por otro. Pero el principio es el de amar en todo momento a todos los hermanos y de todas las formas posibles. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que para servir y dar su vida en rescate por muchos. Como lo dice Mateo 20, versículo 28. Pero primero Jesús vino para servir. Noten esto, que Jesús no vino al mundo y murió de inmediato. Podría haberlo hecho. Jesús viene y muere por nosotros. Y su sangre era suficiente. Bien. Pero primero sirvió, se humilló, estuvo entre nosotros. El asunto no es solo muerte. Y si todos murieran por los otros, no habría nadie acá. Pero el material, el asunto es que el material con el que se construye algo así como un sacrificio de ese tipo es el mismo material con el que se construye un simple saludo, o una oración por otro, o el servicio. Se construye de amor, es el mismo material. Así como el homicidio se construye en base a la ausencia de amor, y toda persona que aborrece habitualmente a sus hermanos tiene en el fondo la misma responsabilidad que un asesino delante de Dios. Así también el poner la vida por otro hermano o por otros hermanos se construye de amor. Y toda persona que ama habitualmente a sus hermanos día tras día tiene en el fondo un peso eterno, una gloria, una hermosura tan grande como la de Jesucristo, que dio su vida y murió. Y aunque tú no mueras así, la hermosura de amar a tu hermano de las formas más sencillas es la misma hermosura de aquel que muere por otro. A los ojos de Dios es igual de bello. Así que sabiendo todo esto, resumamos un poco. ¿Cómo sabemos si tenemos vida en Cristo? En que amamos a los hermanos. ¿Cómo reconocer al que no tiene vida en Cristo? Esa persona no ama a su hermano. ¿Cómo reconocer el amor
viendo el ejemplo de la vida y la muerte de Jesucristo, quien no solo murió por nosotros, sino que sirvió, oró, enseñó, lloró, sufrió y nos anunció el Evangelio, el camino de salvación, el camino al Padre y la vida eterna. ¿Cuál es la conclusión? ¿Y cuál es también nuestro motivo de oración ahora que estamos terminando? Ama a tus hermanos. Ama a tus hermanos de todas las formas que puedas, como veas posible, con tus medios, con lo que sabes. Ama a tus hermanos. Y oremos ahora, ya terminando, para que el Señor nos perfeccione en cómo nos amamos los unos a los otros. Oremos, hermanos. Gracias, Dios, porque tú nos amaste, porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres amor. Gracias porque mostraste tu amor en Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo nos muestra y nos enseña todas las cosas para que amemos. Y gracias porque el fruto del Espíritu Santo es amor. Y confiamos en eso, en que ese Espíritu permanece en nosotros. Señor, te ruego por cada uno de los que estamos acá, te pido, Señor, encarecidamente, por cada uno de mis hermanos, y más aún por aquellos que no lo son ahora. Te pido, Señor, por ellos, para que tu gracia transforme sus vidas, para que tu misericordia sea con nosotros, Señor. Que cada día nos muestres, nos conformes a la imagen de aquel que nos amó. Que seamos cada uno de nosotros, y como iglesia, Señor, pero partiendo en el corazón de cada uno, hermanos, que amemos a los demás, partiendo por casa y extendiéndose a todo el mundo, a los perdidos, extendiéndose a las naciones que están lejanas, pero construidos siempre con ese material, con ese amor, con esa semilla que es el amor de Jesucristo, que dio su vida y nos rescató una sola vez y para siempre, siendo su cuerpo molido, su sangre derramada suficiente para salvarnos y darnos vida eterna, Señor. A ese amor miramos y cada vez que vemos a nuestros hermanos tenemos, Señor, el deber, y te pido que así sea, que los veamos con tus ojos, de que los amaste, que pueda ver a mi hermano, a mi hermana y saber que tú diste la vida por ellos. Gracias porque me amaste a mí. Gracias porque los has amado a ellos, Señor, y te pido también por aquellos que vendrán, para que también los amemos de la misma manera. Te lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.